relacionados con la eficiencia, que sean rápidos, ¿no? Que ocupen poco espacio, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con usabilidad, fiabilidad o portabilidad. El problema de estos requerimientos es cómo valido que se cumplan. Si es un tema de velocidad, bueno, pues tiene que tardar tantos segundos, ¿no? Eso puede ser. El tema de usabilidad, ¿qué es que sea muy usable o poco usable, ¿no? Entonces ahí empiezan a aparecer algunos parámetros que son difíciles de medir. No sé, uno de los ejemplos decían que se pueda capacitar en 2 semanas, se pueda capacitar a la gente y no se produzcan tantos errores, ¿no? Una cosa así, en el uso. Entonces, esos son bueno, cuando tiene que cumplir estándares, ¿no? O temas legislativos, ¿no? Tiene que cumplir con, si es una factura, tiene que cumplir con factura electrónica, ¿no? Tiene que mandar el CAE, tiene que generar, tiene que hacer eso, ¿no? Que en definitiva no es con una funcionalidad, pero es un requerimiento que te pide la FIP para que vos puedas facturar, ¿viste? Entonces no es la funcionalidad, pero sí es al cumplimiento de leyes. Entonces es un requerimiento no funcional. Que te presente la factura, donde tenga todos los campos que tiene que mostrar, eso es funcional. Que cumpla con el formato de la FIP y todos los requerimientos de la FIP, que tenés que mandar los datos y te tienen que validar, y eso es no funcional. ¿Ya? ¿Se entiende? Funcional entonces sería eso último que dijo, no entendí bien. Perdón. Bueno, todo esto que comenté son los no funcionales. Lo que hice la comparación es el proceso de presentación de una factura, te genera una factura, es un documento funcional. Porque es una función que toma los datos y te transforma en una salida, en una factura. Ahora bien, para que esa factura sea válida, acá en Argentina, tiene que ser factura digital, ¿no? Entonces vos tenés que, se llama el CAE, creo que vos tenés que mandar los datos a la FIP y la FIP te tiene que validar los datos, te tiene que presentar los datos. Es una necesidad, es un requerimiento que tiene el ARCA, bueno, es ahora, para que sea una factura legal. Entonces, la factura la tenés hecha, tenés que hacer todo eso adicional para que te validen y te la consideren legal esa factura. ¿Qué cambió de la factura? Nada. Tenés que hacer una cosa más para que después tenés que agregarle un código, qué sé yo, que es justamente la validación y demás. Pero en sí, ese procedimiento adicional que tenés que hacer es para el cumplimiento de un tema legal, ¿no? Y eso, acá está, legal, ¿no? Un tema legal. Y eso es un requerimiento no funcional. Ah, listo, sí. Lo funcional está más relacionado a las transformaciones. Exacto. Sí. Normalmente sí. Siempre que es un funcional es algo que tenés que hacer, algo que pide transformación, guardar, recoger, distribuir, mostrar, calcular, ¿no? Todo eso esos son cosas que, reportes, ¿no? Son salidas, o sea, tomás datos, haces algo y lo sacás de otra forma, ¿viste? O agarrás el dato y lo sacás, también no es una transformación, pero es una función que haces. Todo eso tiene que ver con funcionales, ¿no? Y después todo lo demás lo tengo que hacer con letras con cierto brillo. ¿Por qué? Porque para así la gente, o cierto tamaño, para que no necesiten anteojos. Los que necesitan anteojos también los puedan ver. Qué sé yo. Eso hace al formato, a los colores, que los colores sean bien distintos para que no haya problema con daltónicos y que se pierdan datos, ¿no? Entonces esos son requerimientos no funcionales, porque no hacen a la función, pero sí hacen a la usabilidad, por ejemplo, ¿no? Que tengan colores que... Podría ser como funcionalidad, está más relacionado por lo que veo con un backend, por ejemplo, y lo no funcional con un frontend. No. Nada que ver. No, porque, por ejemplo, vos te digo, vos tenés que presentar un reporte, un listado por pantalla, ¿no? Ese listado por pantalla es un requerimiento funcional, ¿tá?
Y ahora tenés que, viste que la gente que es daltónica, por ejemplo, el marrón y el verde los confunden. Entonces, si vos justo elegís marrón y verde para hacer letras en marrón, fondo en verde, no ven nada. Bueno, tiene que ser a prueba de daltónicos. Bueno, tendrá que ser amarillo patito y negro lo que sea, ¿viste? Digo, alto contraste. Alto contraste, eso. Así. Eso es no funcional, porque no cambia nada al listado, al dato del listado, cómo se genera el listado, pero tiene que ver con la usabilidad del sistema, la usabilidad por parte de un usuario que tenga restricciones visuales para verlo, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, es en el mismo frontend que tenés un requerimiento funcional y un no funcional. O sea, no tiene que ver. Hay seguramente en backend, donde tenga que hacer toda la parte de procesos, te digan, bueno, una vez que se terminan los procesos, tenés que resguardarlos al mismo momento para que si hay algún corte de luz, ¿viste? No se pierda nada. Bueno, ese es el guardarlo, es un tema de seguridad, ese es un tema de un requerimiento no funcional, porque no hace al cálculo del dato o a disponer del dato, hace a la seguridad, a la disponibilidad del dato a lo largo del tiempo. Entonces, no importa si es front-end o back-end, no está asociado con eso, el funcional y el no funcional. ¿Se entiende? Listo. Sí, ahora me queda más claro. Ok, perfecto. Gracias, profe. Entonces, estiramos hasta las 9. A ver, me quedan 15 minutos, pero no voy a hacer. Acá. Y ya vamos a preparar para que lo suban. Como 13, está bien. ¿Cuánto? Una modificación. También por grupos. Ahora sí. Bien, ahí quedó preparado para que lo puedan subir. Tienen toda semana para subirlo. Bien. ¿Quién presenta al menos alguno de los requerimientos? Para ir viendo cómo quedó. Es un poco voluntarios tenemos. Si quieren nosotros, grupo 6. El tema es que nunca compartí en la pantalla. Es el botoncito ahí con la flechita para arriba, creo que. En el medio. El que está al lado de la manito. El que está al lado de la manito, sí. Ponen ahí compartir y no sé, sí, ventana, pantalla, lo que quieran. Tiene que ser. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno, nosotros el grupo 6 hicimos un Discord, nos juntamos y lo hicimos. Hicimos una protocarátula. Bueno, y lo primero que hicimos fue definir la actividad y enlistamos los requerimientos.
Del 1 al 7. Nosotros detectamos 7 requerimientos. Ok, ahí lo que estaría faltando es el texto, porque también está la referencia, qué sé yo, Sí. pero en el mismo Totalmente. No lo pusimos. texto. Pero por eso tienen tiempo para presentarlo. Y esta la idea es hacer este tipo de cosas para ver. Ok. Solicitud de entradas. Bien. Después, bueno, al lado de cada evento pusimos más o menos de qué trata y fuimos profundizando uno a uno los 7. Solicitud de entradas, tipo funcional, autor, Ok. usuario. Los datos de entrada serían los datos del cliente, el mail, la cantidad de entradas, el partido al cual desea asistir. Está bien, pero esos que lo pusieron entre corchetes, esos datos sí están en el texto. Lo que yo le ponía en el corchete era cuando los datos no estaban y tenían que, entre comillas, inventar alguno. Entonces, esos están. Ah, sí, sí. Por eso, entonces el corchete lo eliminan el corchete. Perfecto, interpretamos mal. Bien. Y lo que quería ver, eso es el tema de solicitud de entrada. Desde el punto de vista, normalmente estos requerimientos se ven desde el punto de vista del sistema. Entonces, ¿qué es la funcionalidad solicita las entradas? El usuario solicita las entradas. Ok, entonces, está bien, bueno. Ingreso de información más que Sí, solicitud. porque parece como que el sistema, así como está, parece que el sistema tendría que solicitar las entradas. Ok. Profe, ahí podría ser, por ejemplo, carga de formulario o algo similar. Sí, lo que pasa es que sí, si el formulario fuera general, sí. Lo que pasa es que esto está asociado justamente a pedir la entrada y el formulario tiene una función. Entonces, si no le pones, si pones carga de formulario, es algo genérico, digamos, ¿no? Es más genérico. No está mal. Pero digamos, de alguna forma el sistema recibe el formulario, ¿no? Sí, vos del sistema tendrás que cargar un formulario, o sea, te tendrá que generar un formulario para vos lo completes y ese lo cargue, digamos, ¿no? Eso. Porque si dice solicitud de entrada, parece que el sistema está teniendo un cartelito en donde te está pidiendo la información y en realidad no es que te le estaba pidiendo la información. Entonces, capaz queda medio. Lo tienen que enviar en realidad, más según la consigna. Puede ser más ingreso de información, ingresos de datos. Perfecto. En el caso de estos requerimientos de este tipo, normalmente los requerimientos se establecen desde el punto de vista del sistema. Cuando estemos viendo casos de uso, que es otra de las formas de requerimiento, normalmente esos se representan desde el lado del usuario. Claro. ¿No? Entonces, un mismo requerimiento, digamos, puede llegar a tener nombres distintos en función de dónde se mire, ¿no? O cuál es el sistema. Entonces, por eso esto le decía que solicitud de entrada suena, en esta situación que tiene que ser o debería ser del lado del usuario, suena un poco raro, ¿no? Eso es así. Es como que el sistema está pidiendo los datos, ¿no? Y es el usuario que está pidiendo. Pero Perfecto. no es, es mejorable, digamos. No está mal, pero es mejorable. Perfecto. Tomamos nota y recién ya tomamos nota. Ahí hay una duda que dice, hay que poner la función, yo solo ponía el requerimiento y si era funcional o no funcional. No, esto es el requerimiento. Identificar el requerimiento es identificar el requerimiento. Está bien, ese es el título. Eso te lo piden en el final. Le van a pedir eso. Pero acá es el ejercicio, es hacer el requerimiento. Esto es lo que van a tener que hacer en la entrega 3, que eso fue lo que les comenté, ¿no? Entonces, es esto lo que tienen que hacer en la entrega 3, no poner el título. El título va en la parte 2, ¿no? Dice, bueno, esto hace esto y esto. Bueno, acá es donde tienen que poner, en la parte 3, es donde tienen que poner esto y esto. Así que bien. Ok, después entonces dice, se completa y se entrega el formulario de solicitud, formulario recibido y registrado en el sistema. Okay. Ojo que les quedó ahí manejo de errores. Meneo de... No, es verdad.
No lo quería decir. No, está bien. Bueno, es error de principiante. Faltó una fruta. Me resultó gracioso la palabra del Perfecto. Con el 2 lo definimos como el manejo de funcional. errores tenés que decir qué vas a hacer. Ese es el Ok. tema. Datos incompletos. Está bien, eso es lo que pasa. Pero ¿qué haces con eso? O sea, mostrar al usuario que, no sé, existen datos incompletos. Ok. Eso sería un manejo de error. Claro, porque vos, fíjate esto, vos con esto me lo pasas a mí y yo, en función de esto, tengo que programar algo. Claro. Entonces me dices datos incompletos. Está bien que está en manejo de errores, pero bueno, manejo de errores, uno se puede dar una idea, pero la idea es que vos me tenés que... Yo no tengo el texto, yo tengo esto para trabajar. Entonces, esto me tiene que decir lo que tiene que hacer, ¿no? Y bien, es un poco Profe, perdón, pero están haciendo preguntas en el chat. Perdón, a ver. Ahora yo después las voy haciendo. O sea, el manejo de errores, profe, sería cómo el sistema va a manejar el caso de fallo. Claro. O la excepción. La excepción. Entiendo. Sí. Lo que decíamos, el origen es. El origen es de dónde. Acá el origen, entre comillas, tendrías que, por ejemplo, dentro de tu texto, numerar los párrafos, ¿no? Entonces decís, el origen es del párrafo 1. Entiendo. Desde donde dice origen, funcionalidad 1. Perfecto, entiendo, ahí lo noté. Porque viste que había puesto 1 y 2, entonces decía, esto es del origen 1 porque había puesto ese título. Entonces, cuando completen el documento, bueno, dicen, identifican los párrafos y entonces ahí decimos, bueno, este requerimiento viene de acá, este requerimiento viene de acá y este requerimiento de acá. Genial, no habíamos entendido eso y pensamos que se debía a los requerimientos que enlistamos al principio. Claro, yo entendí lo mismo. Y como tampoco entendimos el texto, entonces... Claro, no les queda. Perfecto. Entonces, eso es justamente para identificar de dónde viene, por si hay algún error de interpretación, uno va y sabe a dónde tiene que ir a buscar, por lo menos dónde está. Perfecto. Yo entendí que era algo más como una dependencia a otro requisito, algo así. Puede existir. Puedes. Por ejemplo, ahí la verificación quizás parte de hacer el formulario, por ejemplo, o sea, de la solicitud. Yo entendí que era por eso el numerito. No pensé que hacía referencia al párrafo. No, el origen es lo que podés tener, lo que vas a tener, si eso tiene que ser, vos tomás como datos de entrada el formulario para validarlo, entonces los datos de entrada son el formulario. Sí. En el caso del cliente no sé si es el formulario. Perdón, entendí mal yo, pero decían, si el primero entregaba un formulario y más, esta verificación de cliente. Claro, está bien. sí. Este pide información. Esta no era la verificación del cliente. O sea, ahí nomás creo que usa los datos del cliente, no usa todo el formulario completo. No sé cómo es que se escribe en el requerimiento igual. O sea, traer los datos o los datos del sistema que tiene del cliente, ¿viste? Porque en definitiva es el dato que vos vas a necesitar entrada para hacer la consulta y demás. Claro, no, yo porque después hace otra verificación con respecto a las entradas, creo. Ok. Sí, acá lo que tenés que ver es que, dice, luego de completar el formulario se verifica si el cliente se encuentra entre las personas con provisión de entrar a los estadios, información provista por el Departamento de Seguridad y posteriormente. Bueno, acá esta es una decisión en función de esto, si nuestro sistema se va a comunicar con otro sistema, porque dice, luego de completar el formulario se verifica si el cliente se encuentra entre las personas con provisión de entrada en los estadios, información provista por el Departamento de Seguridad de la FIFA. Bueno, entonces, esto es lo que me está diciendo está bien, lo verifico dentro de mi sistema, pero no sé si está o no está, tengo que ingresar información del Departamento de Seguridad de la FIFA en mi sistema para justamente validar esto. Claro, exactamente. ¿Está bien? Si está ahí, está perfecto. Claro, vos ahí lo que tendrías de entrada sería el nombre de la persona, ahí como pusieron los chicos, y el listado de toda la gente que que tiene prohibido entrar a los estadios. Exacto. En ese caso vos pondrías eso o ponés, por ejemplo, dato de entrada, formulario, porque en realidad no usaría el formulario completo, únicamente necesita el nombre y apellido de la persona, no sé si me explico. Correcto, pero vos acá lo que tenés que hacer justamente cuáles son tus datos que necesitas para ejecutar esta verificación.
Claro. Okay. Entonces, necesitas los formularios y la fuente de dónde vas a comparar, o de dónde vas a verificar, ¿no? Necesitas los dos datos. Claro, vos por más que en el requisito anterior tu salida sea el formulario completo, vos nomás recibís lo que necesitas. Punto. Vos acá tenés porque ¿qué pasa si esto se desordena, te los ordenan alfabéticamente o los se juegan por grupo? Te quedás incompleto. Claro, cada uno no depende del anterior, ¿no? Es una cascada. Puede haber relaciones que una entrada la genere otro, pero bueno, vos asumís que esto es lo que yo necesito para poder cumplir con este requerimiento. Entonces, ¿qué necesito? El nombre, pero además necesito contra qué, si vas a verificar, es el nombre más contra qué lo verifico. ¿Cómo obtengo lo que verifico? Con otro requerimiento, que voy a recibir la información de la FIFA de seguridad. Bueno, eso será otro requerimiento que lo guardará. Por eso depende, se dan en tiempos diferentes o qué sé yo. Este es en el orden que lo haces. El orden, ¿cómo se debería hacer? Primero tendría que recibir los requerimientos de restricciones y después pedir las cosas porque lo vas a habilitar. Pero no importa, porque vos acá lo que estás diciendo es, yo para hacer este requerimiento necesito el nombre y los datos contra los cuales voy a comparar. El proceso dice, se verifica que el cliente esté en el listado prohibido para entrar. Bueno, si la salida es a rechazo o no rechazo el formulario y lo que sea, ¿no? Manejo errores si no lo encuentro, está todo bien, digamos, ¿no? Ok, igual, profe, vos ahí nombraste algo, dijiste, si la información te la provee nada, en este caso la base de datos del listado de las personas. En el texto dice como que la información se la da, perdón, el enunciado. El enunciado dice, información provista por el Departamento de Seguridad de la FIFA. Claro, exactamente. ¿Eso sería otro requisito? ¿O eso como que ya se tiene en cuenta y entra directamente en por ejemplo? No, si tu sistema es esto y tu sistema va a comparar. O sea, a lo que voy, ¿ya lo da por sentado que la información ya la tiene o forma parte de...? No. Acá en el requerimiento, en el requerimiento 2 sí la tiene, pero en el sistema no la tiene. Entonces Ahí va, a eso iba. la tenés que recibir. Sí, sí, Okay. sí. Sí, sí. A ver, porque justamente le dicen, si me la mandan, lo voy a comparar internamente, está bien. ¿Qué pasó ahí? Poné una pregunta. No, ¿por qué? Mira, voy primero a la pregunta anterior que estaban preguntando el autor y después vamos a esta. Okay. Decían, el autor, en este caso, ¿sería el número de cada grupo? Sí, o el integrante, no sé, como quieran ponerlo. No, pero claro que están en duda, está bien lo que dicen los chicos. ¿Ese autor se refiere al autor del requerimiento o al autor como si fuera el actor que lo está disparando? No, el autor es quien lo escribió. O sea que ahí no va Departamento de Seguridad de FIFA. Va No. El autor es quien escribió el requerimiento. Ok, perfecto. Y ahora sí, que preguntaban, ¿este segundo requerimiento podría ser no funcional? No, si te pide que verifiques. Es una acción. Claro, eso iba a preguntarle a Sofía por qué creería que era no funcional. Dice, Sofía, si podés hablar, si no, decime, no puedo hablar y hablamos nosotros. No, sí, es que yo tenía notado que los requerimientos no tenían más que ver con las restricciones. Sí. Y dije, prohibirle la entrada sería como una restricción, que si pertenece a la lista, no sé. Pero por eso lo pensé por ese lado. ¿Cómo el sistema prohíbe la entrada? No, si está conectado a la puerta, es no dejándole permitir que abra o cierre la puerta, digamos, podría llegar a ser, ¿no? Si tengo paso a la entrada, está habilitada, me abre la puerta. Pero esto no es una restricción de que, a ver, una restricción acá sería que, o un requerimiento no funcional, que esto tenga que tener QRs, ¿no? La entrada se imprime como QRs. Claro. Porque puede ser código de barras, QR,
O que no tarde la verificación más de tantos segundos, ponele. Claro, porque vos pasás la tarjeta y te tiene que abrir al momento, porque si tarda 10 minutos te hace una cola de para entrar al estadio, ¿no? Ah, ok. Es así, pero la Entonces, restricción pero es una acción en realidad esto de habilitar. Claro. Tiene que ver con restricciones en cuanto a cualidades, capaz, que es Claro. rápido, pero esto es una función. Acá estás verificando, estás haciendo una acción que es verificar el cliente. Claro, esto básicamente es, como acción manual, es agarrar una lista y revisar una lista. Es totalmente una función. Buscar es un buscar en un Excel, digamos. Claro, sí. Buscas acá, Sí. si coincide, no puede entrar. Claro, no tiene que ver con restricción de acción, Claro. sino con restricciones de tiempo, los no funcionales, o con restricciones de UX, o de apariencia, o de performance, o de seguridad, con ese tipo de restricciones, pero no con restricción de acciones, vamos a decir. Eso es funcional igual, te deje o no te deje hacer algo. Sí, sí. Ok, gracias. Bien. ¿Continuó? Sí. Me quedó una duda. En para la verificación del cliente, lo mismo. No serían los datos del cliente, no es algo inventado, no debería ir en corchete. Claro, porque esto sí, si estás verificando el cliente y encima te dice que contra qué lo tenés que verificar. La otra también es un listado. Lo que no tenés definido es el contenido de ese listado, pero sabés que al menos debe tener algo que coincida, ¿no? Entonces debería tener los nombres. ¿Viste? Perfecto. El autor es quien solicitó, ¿verdad? No, el autor ¿Quién es escribió? quien hizo. ¿Quién escribió? Perfecto. El autor del requerimiento. En este caso, nosotros, el grupo 6. Sí, a eso es. Sí, esto perfecto. Porque esto, digamos, se divide en esto. Los primeros 3 párrafos lo haces vos, los segundos párrafos lo hago yo, el último párrafo lo hago yo. Listo. Entonces tenés autores. En un equipo, no sé, estos serán 3 párrafos. En un sistema serán las primeras 5 funcionalidades, la hago yo, esto lo hago vos, este relevamiento yo, y van haciendo. Entonces tienen los autores. Entonces cuando después esto no se entiende. ¿Quién lo hizo? Excelente. Nosotros hicimos como pair programming, hicimos todo al mismo tiempo todos. Está bien. En ese caso ponemos grupo 6. No pasa nada. Y último, el manejo de errores. En este caso sería, bueno, si está vetado, se informa al usuario que no puede continuar con la acción, algo así. No, ese no es un manejo de errores, eso es si no lo encuentra, digamos, es parte de eso es una situación que puede pasar, digamos, lo puede encontrar o no puede encontrar. El tema que no se entienda es que no se puede acceder a la lista de vacía o algo por el estilo. Ese es un manejo de errores. Perfecto. Hay que compartirlo. Falló la carga del listado, entonces no tenés contra qué compararlo. O, en este caso, como no importa, la falla es que el listado está vacío. Bueno, entonces sí es un problema porque no puedes compararlo contra nada o lo habilitás o no lo habilitás, depende si es permisivo o no es permisivo. Entonces el manejo de errores sería qué pasa si no tengo los datos, ¿no? Genial. Bueno, el siguiente sería la consulta de la disponibilidad. Ok. Bueno, cometimos los mismos errores en autor, pero bueno, manejo de errores pasa eso. Respecto a los datos, tanto de entrada como de salida. Bueno, en este caso pusimos que los datos de entrada eran la cantidad de entradas y el partido. El proceso, la consulta de las entradas disponibles, los precios y los puntos de retiro. La cantidad de entradas disponibles es un dato de entrada. Sí. El proceso es compararlo. Claro. Pero la dato de entrada disponibles es un dato de entrada. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Toda la información de las entradas es un dato de entrada. Vos lo que vas a hacer es, en función de los datos que estén, comparás y harás alguna cosa y devolvés algo. Tu proceso es consultar, justamente es comparar si está a 0 o no hay, ¿no? Si hay disponibilidad. Si están todas o no están todas para ese partido y qué sé yo, lo que sea, ¿no? Ese es el proceso. Perfecto. Pero los datos esos son datos, digamos, son datos que justamente es tu fuente de transformación, tu fuente de función.
hay que tener en cuenta eso. La salida... bueno, te retorna la disponible en sí, los precios de las mismas y los lugares de retiro. Ok, eso está bien. Bueno, acá evidentemente error de concepto brutal. El manejo de errores es problemas que te pueden pasar. No sé, cantidad de entradas te pusieron -5, ¿viste? O un partido, no sé. El partido no sé cómo está identificado, bueno, será eso. De que pongan mal la fecha del partido, el número del partido, entonces habría que ver cómo está, qué podría llegar a ser. Y las restricciones, bueno, que solo para partidos habilitados y que haya stock de entradas. Bueno, sí, eso podría ser. Profe, ahí el stock, o sea, ¿no te enterás una vez que haces la consulta? Digamos. Sería un error, en todo caso. Sí, que no haya... No, pasa que lo que puede pasar, o sea, en algún momento se va a acabar, así que por eso, situaciones normales no deberían ser un manejo de errores en principio, ¿no? Pues, que se acaben las entradas es algo que va a pasar. Manejo de errores normalmente debería estar a que haya algún problema que no se haya tenido en cuenta. Que falten podría llegar a ser un manejo de errores, ¿no? Que no haya stock, ¿viste? Entonces no tienes contra qué comparar, podría ser, pero es una situación que se da en condiciones normales dentro del funcionamiento. Entonces yo no lo consideraría tanto dentro del manejo de errores, sino que puede ser que, digamos, normalmente en el proceso se ve la condición feliz, digamos, que se cumpla, pero también dice, si se acaba, dice, bueno, se informa la cantidad disponible, 0, listo, no hay. También podría ser. No es crítico, no es tan crítico, digamos, porque podría, con esta información, salvo el tema de que estén los datos donde están y el proceso que es la comparación en sí, uno podría armar algo, ¿no? Alguna función en algún programa o lo que sea, digamos, ¿no? Así que está bien. Ok. Bien. Para el siguiente, la reserva de entradas. Ok. Es de tipo funcional, el autor, el grupo. Sí, está bien. El párrafo del texto. Los datos de entrada pusimos datos de cliente y en sí la solicitud de reserva. Ok. ¿Y qué es lo que hace la reserva? El proceso sería confirma la reserva y genera el comprobante. Y además se agrega un registro al listado de solicitudes validadas. Ok. Entonces, si confirma la reserva, es porque tenés no la solicitud, sino el dato. O sea, vos tenés la base de datos. Claro. Por eso es, de nuevo... O sea, sería almacena la reserva y genera un comprobante. Si vas a hacer... Lo que vos querés hacer es confirmar la reserva, lo que estás haciendo es que el dato que el código de reserva lo tenés registrado. Ok. Eso es lo que entiendo, ¿no? Cuando vos vas a confirmar una reserva, es porque alguien registró la reserva. Vos tenés el código de reserva, vas a un restaurante. Claro. La reserva, alguien te anotó. Entiendo. Entonces, ese dato que está, vos vas a comparar tu código contra ¿cómo se llama? Diego, listo, para 5 entran. Pero el que tiene la reserva, tiene los datos. En este caso es la base de datos donde está esa entrada con el código de reserva. Y eso es algo que vos vas a consultar para comparar la reserva. ¿Se entiende? Sí. Bien, por eso es la confirmación de la reserva, sí es el proceso, pero necesitas saber en dónde estaba ese dato. Por eso es un dato de entrada, que es la base de datos con los códigos de reserva. Perfecto. ¿No? Se entiende para eso, porque si no, te queda chueco. ¿Contra qué lo vas a hacer? Perfecto. Bueno, el dato de salida sería el comprobante de entrada en sí. Ok, está bien. Bueno, manejo de errores. Ahí lo que puede ser es que es el comprobante de entrada y seguramente es la confirmación de la reserva, ¿no? También. En el sistema te queda eso cambiado. O sea, porque eso pasa mucho más adelante en los procesos, cuando hacemos justamente si ven el enunciado van a ver que dice DFD, DCD y DFD, ¿no?
que es un proceso que es un mecanismo que van a ver más adelante. Y eso pasa mucho de que se pide hacer justamente una reserva, una consulta, ¿no? Dice, verifico cuánta disponible hay. Hay 5. Listo, reservo 5. Pero nadie marcó que ahora quedan 4. Entonces siempre quedan 5. Siempre se consulta, quedan 5. Y ese es un problema. ¿Se entiende la idea? Perfecto. No, ese es el famoso que, che, vos tenés mi usuario, mi banco, mi entrada. La sobreventa. A ver, puede no haber ni manejo de errores ni restricciones. Sí, podría llegar a haber. Sí. Una cosa es aclarar un error cuando un usuario y usuario inválido. Está bien, estaría bien, pero no encuentro mucho sentido en que haya manejo de errores en caso de no pueda entrar al estadio. Sí, aclarar que no puede entrar. ¿Qué pasa si no lee si es un código y no lee el código? Bueno, algo tenés que hacer, tendría saltar un error o algo por el estilo, porque eso no es la condición normal, digamos. A menos que una cosa esté en la mano de otra, no podemos entrar porque está vetado. Bueno, el que está vetado, eso es una respuesta al proceso normal, porque justamente chequeaba si estaba o no. Me expresé un poco confuso, pero que no sé si siempre hay mejor. Puede ser que no defina manejo de errores, ¿eh? Está bien, que no haya restricción. Para un requerimiento específico puede no haber manejo de errores y puede no haber, no haber restricciones. El manejo de errores normalmente es cuando hay posibilidades de error. Cuando vos estés interconectando sistemas, posiblemente si el sistema te manda los datos que el otro necesita, te verifica los datos antes de enviar, restringís el manejo de errores, porque sabés lo que va a venir siempre y los controlás en origen. Entonces no tenés que verificarlos en destino. Entonces, en ese caso, podrías estar... sí, yo no programo mucho, sé de eso, pero puede ser. Pero creo que lo vi en JavaScript o alguna cosa del try and catch. Pero en el requerimiento en sí, ya le digo, puede no estar. El problema es qué pasa si se surge un error. La idea es tratar de pensar todas las posibilidades que pueden surgir para tomar una acción. Si vos no pones manejo de errores, bueno, entonces yo hago el camino feliz y qué pasa si algo falla, digamos, ¿no? No lo tengo en cuenta, lo tengo que inventar o una cosa así. Entonces eso, por lo menos, es pensarlo en ese momento. Pero puede haber algún requerimiento que sea muy sencillo, de interconexión o algo de alguna transformación muy básica que no debería tener errores y, bueno, no desarrollo el manejo de errores. El tema después habrá que capturar el error en otra instancia para que no se cuelgue todo, no se cuelgue todo. Pero bueno, puede ser. Sí, sigamos, perdón. Bien. Bueno, el manejo de errores, ¿qué podría ser? Si que esté duplicado, que no exista disponibilidad. Acá, como decíamos, puede ser que no haya o que no los tengamos en cuenta. Tampoco y en caso que no haya, ¿cómo se debería de argumentar correctamente? No aplica. No aplica, bien. Ya lo puse en la presentación, ahí viste, estaba al final, te decía no aplica, en las restricciones que había. Perfecto. Sí, pongan así, ¿no? ¿Pasamos al siguiente? Sí. Verificación de descuentos. Sí. Es de tipo funcional, el autor es el grupo, el origen el párrafo. Los datos de entrada, bueno, sería el comprobante de entrada, pero además nos dimos, bueno, por lo que usted dijo, ¿no? La base de datos del departamento de promociones y descuentos. Sí, claro, ¿de dónde saco los descuentos? ¿No? Claro. Para averiguar, ¿no? Asignar o lo que sea. El proceso sería comparar o contrastar, ¿no? Justamente que los datos del cliente plasmados en el comprobante de la entrada pertenezcan a alguna de las posibilidades de descuento que se pueden aplicar a la misma entrada. Y los datos de salida sería, bueno, una vez que se haya aplicado el descuento, se registra la entrada vendida al Comité de Rusia. Ok.
Bueno, en este caso, manejo de error, pusimos no corresponde al descuento. Sí. Por eso ahí lo que puede ser Debe ser no aplica, porque el descuento sí. tienen todos. Aunque sea un descuento 0, también es un descuento, es un tipo de descuento. Correcto, ese puede, pueden poner no aplica y parte del proceso digan, bueno, si no se encuentra, no se hace descuento, ¿no? Queda el precio full, digamos, ¿no? Y acá también fue un error de interpretación porque leímos que estaba incentivado a los residentes locales. Pero Sí. después primero pusimos que era únicamente el descuento para el residente local. Ah, ok. Y eso lo cambia completamente, porque no es lo mismo aplicar a los residentes únicamente el descuento que existan descuentos específicos para los residentes. Exacto, sí. Y que existe una escala de descuentos en donde algunos tendrán y otros no tendrán, pero... Sí. Bueno, acá igual da a entender un poco eso el texto, como que los descuentos, o sea, lo hicieron para incentivar que vayan los locales, entonces como que se entiende que es para los rusos nomás, ponele. Sí, sí, podría llegar a ser. De todas formas, lo que podría hacer es que esto sea específico y después se generar otro con otras escalas para forma general. Pero lo otro es trabajarlo, o sea, armás un requerimiento específico para los rusos, ese es un requerimiento para el resto, porque las estrategias son diferentes, ¿viste? No hay problema. No es tan crítico, lo pueden dejarlo cambiar, está ahí, no hay problema. Bien, ¿algo más? ¿Saltamos al siguiente? Sí. Bueno, no había nada más. Bueno, acá terrible error de tipeo. No, está bien, no. Entrega de entradas de tipo, entrega de entradas, ¿no? De tipo funcional, el autor del grupo, el origen del párrafo. Ojo con eso de entrega de entradas. ¿En qué párrafo es? Nosotros pusimos, la entrega de entrada como un paso posterior a la verificación de los descuentos. Porque el sistema, porque ahí es donde empiezan por eso lo quería ver el tema del párrafo, porque hay situaciones, lo que tienen que, muchos de estos textos están asociados a procesos manuales, ¿no? Y puede ser que haya un tema de un pasaje de un proceso manual a un proceso automatizado. Entonces, la entrega de entrada no es recoger el ticket, sino que te salga una impresora y te salga la entrada, ¿no? Entonces, imprimir la entrada, ¿no? Porque la entrega de entrada es algo que el sistema no va a hacer. Bueno, ahora hay robots y hacen un montón de cosas y te lo entregan en la mano y te la lleva caminando también. Pero no es el caso, digamos, no es lo que queremos hacer. Entonces, hay que ver en qué parte, en el texto decía, una vez el cliente... Oración del cuarto párrafo. Una vez que el cliente se acerca con el comprobante de entrada solicitada, se procede a gestionar la entrega de entradas. Con la FIFA quiere satisfacer está bien, es una vez que el cliente se acerca con el comprobante de entrada solicitada, se procede a gestionar la entrega de la entrada. ¿Es ese párrafo lo que están queriendo representar? Sí. Ok, ¿y qué pusieron entonces? A ver. Justamente que uno de los datos de entrada es el comprobante de entrada solicitada. Sí. Entregar la entrada como sistema de información no entrega la entrada. Lo que puede hacer es justamente imprimirte la entrada o generar alguna salida. La entrega me da manual, no me da sistema de información. Sí me da sistema de información, no me da algo para implementar, un sistema de requerimiento de software. Profe, ahí podría ser que se genera el monto a pagar con el descuento aplicado, por ejemplo. No, acá puede ser que se genere el ticket. Está bien que se genere, pero me da cosa el entregar. Tenés que programar entregar. ¿Qué haces? Claro. Tenés que programar imprimir. Bueno, mando los datos a una impresora. Es otra cosa. Ese es el tema. Esto es
especificación de requerimiento del software. La entrega, ¿qué es la entrega? Envío por correo, imprimo, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer que haga el programa, ¿no? El requerimiento del software. Esto es lo que hay que rever un poquito. Si es un tema, ojo, nuevamente, esto se puede, entre comillas, digitalizar. Entonces tendrás que tener el comprobante de la entrada, que lo tendrás que contrastar si es válido. Entonces también tendrás la base de datos o lo que quieras decir, donde están reservadas las entradas. Claro, el procedimiento sería la comprobación sin efecto del comprobante. Es válido. Redundancia. Pertenece a alguna de las entidades que almacenan estos comprobantes. Porque Exacto. te puede traer de repente la entrada, no sé, qué sé yo, no sé, la factura del supermercado, qué sé yo. Claro. ¿Viste? Y no entra, no pasa, porque exacto. Entonces, no valida. ¿viste? Vos con el comprobante validás que sea, generás la entrada, que está bien, que generar está bien, que puede ser, porque ahí la imprime, la manda por QR, la manda Claro, por perfecto. sea. Generación de entrada. Entradas Y ahí sí el dato de salida sería el ticket de la entrada impresa o la impresión de la entrada. Sí, el ticket desde el punto de vista de los datos, ¿no? Porque vos acá vas a hacer definir los datos, no el producto, ¿no? Claro, Entonces, el paquete de datos que se corresponde al ticket. exacto. Eso es lo que debería representar eso, y no el producto, el ticket físico, que después se implementa, ¿no? Pero vos en este momento vos estás trabajando con sistemas de información, no con herramientas físicas. Eso es lo que tendrías que pensar, ¿no? Para hacer esto. Profe, te hago una consulta. Sí. Justo en esta parte dice que, bueno, cuando le entrega la entrada, dice que agrega el registro como la entrada vendida. ¿Eso formaría parte de ese requisito o no? Sí. Ah, ok. Sí, porque justamente entregaste la entrada, registrate que ya lo entregaste. Eso es parte de. Dice que se agrega un registro del listado de entradas vendidas que tiene el comité organizador, bueno, etc. Esto lo hace. Acá lo tendrías que hacer. Claro. Me parece que debería Claro, estar. perfecto. Es justamente, ese es el proceso. La entrega de entrada es el registro de la entrada que ya se usó, ¿no? O registrar lo que sea. Yo el nombre también buscaría uno más feliz, digamos, ¿no? Como registro de entradas o una cosa así, más que entrega. Perfecto. Bueno, en este caso, el manejo de errores pusimos, bueno, ¿qué pasaría? Lo mismo, fue un error de interpretación, pero ahora entendiendo el concepto sería, bueno, en caso de que el comprobante no sea válido, no sé. Se informará, qué sé yo, lo que sea. Insisto. Y restricciones, bueno, depende. Si es un sistema digital, puede ser hardware, puede ser lo que sea. Sí, papel, logística, sí. etcétera. O podemos poner directamente no aplica, depende del enfoque y está bien correcto. No, me interesa que entiendan que puede ser algunos casos y bueno, y después vemos si aplica o no aplica, no hay problema. Pero está bien. Sí. Y el último, bueno, generación del informe de estadística, que no sé si es el nombre correcto, pero... No, ese viene bastante bien. Bueno, vamos, le pegamos uno por lo menos en el nombre. Sí. Bueno, es de tipo funcional, el autor lo hicimos nosotros, lo trabajamos todos juntos, los compañeros. Fíjate que si haces un informe de estadística, no puedes hacer una estadística de ningún dato. Claro. Ese sí o sí necesita datos. Los que están en el sistema. En este caso sería la base de datos del centro de entradas, por ejemplo. Claro. Entiendo, perfecto. Sí. Y ahí después haces todo el reporte que quieras. ¿Sí? Claro, nosotros entendimos datos de entrada como quien el usuario que manipula el sistema, qué datos debe de ingresar para que se genere este informe. No, son los datos de entrada al requerimiento para que se produzca la transformación. Genial. En este Profe, caso, bueno, un requisito sería una pregunta. ¿no? Sí. ¿Este podría ser no funcional también? No, la generación de reportes es funcional. Es un entregable, te está pidiendo. Así que ese es funcional, ese sí. Y que te lo pida 45 días, te está diciendo la restricción o la cadencia, pero no es, ese no es por tiempo, digamos, de 45 días es un montón de tiempo, digamos, no es un tema de cosas.
No es restricción esto te da la carencia, sí decía. Y bueno, las salidas son los distintos reportes, ¿no? Eso está bien. Nosotros en el proceso pusimos que, bueno, cada 45 días se llevan a cabo 2 subprocesos y los separamos, por A y por B. Okay. El primero es la generación y el envío del informe de tipo mensual hacia, bueno, un área en específico. Sí, ahí lo que tenés que ver, y esto es porque, bueno, mañana, para la semana que viene, me entregás el informe estadístico. ¿Qué me entregás? Disculpe, no entendí. Te pido la estadística de la clase. ¿Qué me vas a entregar? Claro, la estadística de las entradas vendidas. ¿Está bien? ¿A eso se refiere? Claro, ¿qué cálculos? Acá en ojo, esto es justamente lo que va entre corchetes, que no está definido. Pero vos, si vas a mandar a hacer estadísticas, ¿qué estadística vas a mandar a hacer? Porque yo con esto tengo que generar el reporte. ¿Qué datos van? Días, meses, cada 45 días, bueno, será los últimos 45 días, cantidad por persona, ahí falta el dato de generar la estadística. Esto sí, hay que, de nuevo, falta la información. Y ahí era donde justamente decía, pongan los corchetes porque es información que no está. Perfecto. ¿Se entiende? Porque justamente cuando dicen, haceme el listado. ¿Listado de qué? ¿De qué querés el listado? De la base de datos completa, de la cantidad de personas, no sé, ordenadas alfabéticamente, por los partidos, cantidad de... Dice que es de la cantidad de entradas vendidas. No sé si... ¿Lo dice? Sí. A ver, un informe... Está bien, generar un informe de entradas vendidas. Dicho informe se envía mensualmente. Está bien, esas entradas vendidas está bien. Después hay que ver cómo es el corte, ¿no? Si es por partido, si es por fecha, si es por lo que sea, ¿no? Claro, como no especificaba, nosotros pusimos, bueno, uno es de tipo mensual y el otro es de tipo semanal. Ok, por eso, eso es lo que les marcaba, de poner entre corchetes y lo que pongan. De última pongan los corchetes, pongan acá, por saber que esto es detectar cosas que no están claras, porque esto es lo que hay que volver para atrás. Igual es claro el texto, el párrafo dice que es de las entradas vendidas. Sí, pero ¿qué cosas de entradas vendidas? Por eso te digo, vos me querés de las 45, es como 45 días, es de los últimos 45 días de cada uno de los partidos, de cada una de las fechas, de cada una de las sedes. Claro, podría haber dicho de entradas entregadas, por ejemplo. Entregadas es, no sé, son las vendidas. No, pero sí. Lo que pasa es que, de nuevo, si son estadísticas, las estadísticas tienen que ver para hacer comparaciones. Entonces dice, ¿cuáles son las entradas entregadas durante los primeros... la venta de entradas por fecha hasta la fecha para saber cómo se vendieron, porque son para tomar decisiones. Todas estas estadísticas, si todas se venden en forma lineal, abro 5, en lugar de tener 20 puestos de venta, abro 5. Si no se vende nunca, si se venden todas juntas, bueno, tengo que contratar más gente para el momento de acercarse, porque esa es la forma de compra de partido. ¿Se entiende? Entonces, perfecto. Entonces, ¿dónde iría esta aclaración? Esta es información que no tenés. Y por eso es que digo que la marcaron con corchetes, eso es lo que había dicho. Cuando ustedes no tienen el dato, y como decía, generalmente en el dato de entrada ponen los corchetes. Esto es para una... Cuando el párrafo no es explícito, te referís. Exacto, porque lo que tendrían que hacer en ese momento es volver al relevamiento y preguntar, che, esto me falta este dato. Que lo querés. ¿Querés que sea flexible? Bueno, ¿cuáles serían los parámetros para generarte las estadísticas? Está bien, listo. No me los precisás. Tiene que ser variable. Bueno, listo. Es otra forma de desarrollar el requerimiento. Profe, entonces eso se aclara directamente acá en proceso, digamos, donde Acá en se la explica el presentación, proceso. acá en la presentación que van a hacer ahora, lo van a poner entre corchetes y van a poner estadísticas, relevar estadísticas, ¿no? Y poner así. Sí, pero ¿en qué sección? En el proceso, porque es ahí ok. donde falta el dato. Vos, como dato de entrada, es
la base de datos de entrada y, qué sé yo, tenés que tener... Esto eso te quería preguntar. ¿Contaría como dato de entrada el registro de las entradas vendidas? O sea, la base de datos con todas las entradas. O sea, no se presume que ya se tiene, sino que necesitas la entrada de esa base de datos sí o sí. Sí, eso sí lo había comentado. No es que no hay datos para entrar. Esto sí, justamente. Una estadística necesita datos de entrada, si no, no puedes generarlo. Lo que no sabes es cómo procesarlo. Eso es lo que no está. Te dice datos estadísticos. Bueno, ¿qué es un dato estadístico? ¿Qué es lo que querés representar con ese dato? Eso es lo que falta. Eso es lo que falta de Profe, una pregunta. Sí. En el enunciado dice que se genera cada 45 días, pero después se manda semanalmente. ¿Eso está mal o es para tener en cuenta también? Dicho informe, cada 45 días el centro de entrada genera un informe. Dicho informe se envía mensualmente. Sí, eso es un poco de competencia a la Secretaría de Estadística. Sí, eso es una inconsistencia entre que se generen, porque si no vas a mandar un informe, lo vas a mandar 2 veces. Claro. Qué sé yo, un informe repetido, puede ser. Eso es una inconsistencia en eso que está ahí. Pero podés respetarla. Te dice que es así, mensualmente tenés que emitir el reporte, ¿no? Uno es un dato de entrada y el otro puede ser un dato de salida, ¿no? Que vas a mandarle por otro lado. Para que se vea la estadística de la cantidad de entradas vendidas para mundial, semanalmente el departamento de marketing de la firma. Y también lo mandás, te lo generan 45 días, pero y semanalmente lo mandás a otro lado. Cada 31 y 4 veces mandás. 4 veces mandás lo mismo. Después, o no, 6 veces mandás lo mismo. Y después recién cambia con el cambio de los 45. Eso es para otra cosa, está orientado a otra cosa, pero no importa. De última, cuando encuentran ese tipo de cosas, bueno, esas son para levantar la mano y bueno, volver al relevamiento y hacer las preguntas que se consideren necesarias. Pero está bien. Perfecto. Bien. Bueno, todos los comentarios que estuvimos viendo, meterlos en el formato de presentación y ya después lo pueden subir al campus. Perfecto, profe. Anotamos todos los comentarios y dejo de compartir. Sí, perfecto. Listo. Bien. Bueno, ya no quiero que quieran quedarse a revisar otro, pero bueno, espero que esto que vimos con este grupo les sirva a ustedes de feedback para ajustar, si es que necesitan ajustar lo que hayan hecho. Que es muy probable, tampoco no hay ningún problema. Justamente esto es para que aprendamos todos, ¿no? Así que para adelante. Así que si no hay ninguna pregunta, nos vemos Sí, dale. Sí, todo, conclusión, todo. Todo TP va con conclusión. Toda entrega con conclusión. Ahí tienen si no saben lo que es una conclusión o cómo armar una conclusión, ahí en el campus hay un link a un artículo que les explica qué es una conclusión y los tipos de conclusiones que pueden hacer sobre esto. Acá me resultó fácil, me resultó difícil, aprendí esto, no aprendí de esto, no entendimos esto, lo tuvimos que discutir, tuvimos que consultar. Todo eso es lo que saqué de este trabajo. Es uno de los aprendizajes, es uno de las conclusiones que se pueden sacar. ¿Bien? Profe, ¿en qué parte del aula virtual se sube el TP? Perdón. Está en la parte de requerimientos, hay ahí para subir. A ver, dame un segundito para que comparto, así lo ven. Espero no haber hecho en el otro curso, a ver. No, lo hice en este. 2053, acá ¿están viendo? Sí, acá están viendo. Va un poquito para abajo. No, no.
Acá. Requerimientos en clase. TP de requerimiento en clase. Está en técnica de recolección de información. Acá está el TP. Abre hoy y cierra el 13 de mayo. 13 de mayo a las 0, al 12 de mayo es. ¿Bien? Para que no... ¿Está claro? ¿Quedó? Sí. Excelente, profe, mil gracias. Listo. Bueno, chicos, a ver, al principio, donde chicos ponen función, ¿qué representa? Ahí ponían tipo funcional, ¿no? A eso se referían. No sé si te referís a eso. ¿Es el tipo funcional o no funcional? Acá eran todos funcionales los requerimientos, no había requerimientos no funcionales. Por lo menos no planteados, ¿no? Así. Bien. No, ponían algo más aparte de eso, no me acuerdo bien. Introducción, ingreso de datos, no me acuerdo qué ponían los chicos. Bueno, está en la plantilla, ahí está en la plantilla lo que tiene que completar. Está todo con asteriscos, es lo que vamos a presentar en este TP. Toda la plantilla era un poco más, el trabajo debería ser, cuando le presenten el trabajo práctico en la entrega 3, tienen que poner todo lo que dice la plantilla. Lo que está con asteriscos, es lo que deberían completar para esta entrega. ¿Está bien? A ver si lo tengo acá. Este acá, no, este no. Dame un segundito. Este es uno de los ejemplos de los requerimientos, ¿no? Entonces, es decir, la identificación, ¿no? Para ver un número, porque es más fácil con los números que los nombres, pues si se parecen, entonces el número es más fácil, el tipo, este era no funcional, pero vamos a ver qué es este. Acá está, estos son los funcionales, ¿no? El tipo funcional, el autor, ¿cuál es el origen? El origen acá yo le puse funcionalidad, esto refería a este número, este 2, voy a hacer referencia a este 2 de acá. Ustedes si tienen el texto tendrán los párrafos, pongan los párrafos y a qué párrafo corresponde. En el caso de la entrega 3, esto debería hacer referencia a las respuestas de las preguntas de la entrega 2. Digamos, ¿no? Profe, sí. Creo que estás mostrando, o sea, estás hablando sobre algo que no sé si estás compartiendo porque no me está... O sea, estás ahora en ejemplo de un requerimiento. Sí. Entonces... Sí, porque me pidieron cuáles eran los puntos, por eso, el tipo, autor, origen, datos de entrada, proceso, datos de salida, manejo de errores y restricciones. Esos eran los requerimientos que tienen que completar. Profe, perdón, una duda. Sí. El ejercicio que usted propuso para la clase, ¿eso está subido al aula virtual? Eso es la página 161 de la guía de análisis de sistemas del 2025, que está subido al aula virtual. Perfecto. Así lo adjuntamos al TP. Sí, por eso. Es la página 161, que es el ejercicio 141, parcial 2018 mundial. Ese es el título y está en la página 161 del PDF. Ven, porque como yo no lo encontraba, le saqué una captura y en base a eso fuimos haciendo. Ok. No. Pero no lo encontré, por eso lo hicimos. Se llama Guía ADS 2025 versión 2. Está así en documentos de la cursada. Lo van a encontrar. Gracias. Compartir. Sí, a mí me costó un poquito encontrarlo porque una cosa es el número del PDF, el que está impreso, digamos, otra cosa, el número que vos lo buscás en la barrita de la derecha. Sí. No, el 161 es el que está impreso abajo, no sé si tiene otro número. A ver, Claro, sería página 190, creo. 190, ejercicio 141. Está bien, puede ser. A ver, vamos por partes. Para decir, Se entendió, creo.
lo identifican. Espérenme, ¿dónde estoy? Acá, esto está acá. Esto está acá en documentación de la cursada, es la guía de ese 2025. Este es el documento que está. Y el documento es este. Es el ejercicio 141, parcial 28. Acá dice página 161. Y aparentemente es la 190 de toda, porque está el título y todo lo que está adelante, que son 29 páginas más. Pero bueno, esto es cualquiera, 190 por acá, 161 por acá, perdón, 161 por acá, o 141 por acá. Cualquiera de esos números es. La coincidencia de los tres números es el ejercicio. ¿Está? ¿Quieres la referencia? Bien. Bien. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No sé, si tienen alguna otra pregunta. ¿No? Listo, entonces. Hasta la semana que viene. Chao, profe. Gracias por el Chao, profe. Adiós. A lo sumo yo, profe, último me lo dejo tranquilo. En la carátula que tenemos, en la plantilla, mejor dicho, que tenemos, además de que conclusión del enunciado, ya lo que tengo es introducción, desarrollo. También tenemos que poner introducción y. La introducción es un poco el tema de. Si querés, puede ser. Ahí es un poco, bueno, el trabajo práctico consiste en relacionar los requerimientos de un texto determinado. Esa es la introducción. El desarrollo. Listo. El texto presente y todo a partir del texto siguiente se realizan los siguientes requerimientos. Y en desarrollo simplemente es el número de entrega y a la etapa que corresponde. Entrega 1, estudio preliminar. Entrega 5, no sé. Pero vos estás hablando del trabajo de ahora o de otro trabajo. Del de ahora. No, por eso. Lo que es la introducción es de qué trata el ejercicio, el trabajo práctico. El desarrollo es el desarrollo del trabajo práctico. En base al siguiente texto, o si querés en la introducción, en base al siguiente texto se va a desarrollar el análisis de la extracción de requerimientos, punto, desarrollo. Para el presente texto, los requerimientos, la extracción de requerimientos consiste en el requerimiento 1, venta de entradas, bueno, no sé cómo era, cargar el formulario, 2, y ahí van todos los requerimientos que están. Terminados esos, conclusiones. Y ahí termina. ¿Entendió? Sí. Perfecto. Bien, entonces, nos vemos entonces la clase que viene. ¿Ok? Listo. Hasta luego. Chau. Chau. Chao, profe. Adiós.